Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El tercer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana destinado a repatriar a mexicanos que se encuentran en Israel en medio del conflicto armado con Hamás partió esta mañana. Ramón Sosa Montes, ex jefe de la oficina de Rosario Robles en las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fue vinculado a proceso por el caso de la estafa maestra. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial de la Federación está cabildeando con legisladores de oposición para tumbar la reforma morenista que plantea extinguir 13 de los 14 fideicomisos. La Secretaría de Salud del gobierno capitalino recomendó a la población de la Ciudad de México no observar directamente el sol durante el eclipse solar de mañana sábado. Tome las debidas precauciones si va a salir porque está lloviendo en la zona centro de la Ciudad de México, sobre todo en la zona de la colonia Roma y Condesa. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 13 de octubre del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de todas nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El tercer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional, destinado a repatriar a los mexicanos que se encuentran en Israel en medio del conflicto armado con Hamás, partió esta mañana a las 8:40 horas. El Boeing 727 con matrícula 3528 salió desde la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México, con dirección a Canadá, donde hará una primera escala. Posteriormente hará una segunda escala en Irlanda para después, tras un viaje de alrededor de 18 horas, aterrice en Israel para evacuar a los mexicanos que así lo deseen. Como parte del puente aéreo anunciado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este y el próximo avión enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional no regresarán directamente a México, sino que primeramente evacuarán a los connacionales a Madrid, España. Se estima que en esa primera ruta de Tel Aviv, Madrid, se han evacuado 764 mexicanos, desde donde decidirán movilizarse dentro de Europa o abandonar los aviones de la Sedena rumbo a nuestro país. Ramón Sosa Montes, ex jefe de la oficina de Rosario Robles Berlanga en las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fue vinculado a proceso este viernes por un juez federal derivado de la acusación en su contra en el caso conocido como la estafa maestra. Sosa Montes es acusado por la Fiscalía General de la República de haber contratado servicios con radio y televisión de Hidalgo cuando se desempeñaba en la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, estos no fueron realizados y al ser pagados con recursos públicos se generó un daño a la hacienda pública por más de 353 millones de pesos. El 1 de febrero pasado, Ramón Sosa Montes había sido exonerado
de toda responsabilidad en este caso, pero tras inconformarse, la Fiscalía General de la República logró que un nuevo juez revisara el caso, quien en audiencia de este viernes resolvió vincular a proceso al exfuncionario, impidiéndole salir del país en tanto se resuelva su acusación, así como un plazo de 3 meses para realizar la investigación complementaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial de la Federación está cabildeando con legisladores de oposición para tumbar la reforma morenista que plantea extinguir 13 de 14 fideicomisos que tiene esta soberanía. Asimismo, minimizó la eventual lluvia de amparos y huelgas que preparan trabajadores y la oposición en contra de dicha reforma. Señaló además que es normal que los ministros ahora vayan a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. El presidente además comentó que tiene la información de que la Corte y el Poder Judicial que le han dicho que los miembros de esa soberanía ya están hablando con el diputado Santiago Krill para que los ayude a echar abajo su reforma para extinguir los fideicomisos. También le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que habló con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que participe en la cumbre de emergencia sobre migración que organizó para el día 22 de octubre en Palenque, Chiapas. Dijo que le preocupa que cada vez son más los migrantes, pero sobre todo porque padecen muchos riesgos. También recordó las últimas 2 tragedias de migrantes en México que han sufrido en accidentes carreteros en Chiapas y Oaxaca. Por ello planteó que se resuelvan sus necesidades antes de que salgan de sus comunidades. Se le preguntó al presidente si ya habló de montos para solicitarle a Estados Unidos para esta cruzada para frenar la migración, y dijo que estamos estableciendo comunicación, llegando a acuerdos para que el 22 ya se tenga un plan lo suficientemente consensado, porque nada más vamos a estar mediodía. Sobre el tema, funcionarios del gobierno federal realizaron un recorrido por Chiapas para revisar el tema migratorio, pero escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acompañada de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, y Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, estos sus últimos realizaron recorrido por aire en la frontera de México con Guatemala para analizar la crisis migratoria precedente de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Dichas autoridades se reunieron con el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Alfonso Ramírez Silva, con Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración y el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, para tratar el tema de seguridad, y expresaron su preocupación por el aumento en el flujo migratorio de países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador. Se espera que los funcionarios lleven a cabo una gira en la que visiten la Estación Migratoria Siglo XXI y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que se establecieron de forma provisional en el Parque Ecológico. Agregar que es la primera gira que realiza la secretaria de Gobernación Ana Luisa Alcalde y la segunda que realiza Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante su conferencia matutina una gira de trabajo a Tapachula para supervisar los avances en la rehabilitación del ferrocarril. Según las organizaciones de la sociedad civil, en Tapachula hay un promedio de 100,000 migrantes varados que buscan llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Hasta aquí la información. En otro tema, le doy a conocer que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que perfila plantear una reforma legislativa en materia ambiental antes de que concluya su gobierno para preservar la salud de la gente y los recursos naturales como el agua.
El presidente recordó que en su gobierno ha cumplido con no permitir la entrada del maíz transgénico al país y el uso de agroquímicos, pero dijo que falta atender el tema del agua. En ese sentido expuso que en gobiernos anteriores había desorden y corrupción, por lo que se contaminaron los ríos. Andrés Manuel López Obrador reprobó el nuevo amparo para frenar la distribución de libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública en Chihuahua, quien interpuso el gobierno de ese estado y que encabeza la mandataria estatal Maru Campos. Asimismo llamó a la cordura a la gobernadora panista para que desista de oponerse a la distribución de los nuevos volúmenes y dijo que hay que ser amorosos porque no se gana nada con amarguras y rencores. López Obrador dijo que también que ve mucha cerrazón, dogmatismo, sectarismo y mucho coraje al oponerse a que se distribuyan los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Andrés Manuel López Obrador también lamentó la muerte de 3 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana que fallecieron ayer en el desplome de un helicóptero ocurrido por la mañana en el estado de Durango. Ante la muerte de los militares, el presidente externó sus condolencias a los deudos. Hubo un accidente lamentable, se desplomó un helicóptero. Entonces comentarles que perdieron la vida 3 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana y los abrazamos a sus familiares, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el origen del accidente dijo que al parecer la aeronave se atoró con las líneas de alta tensión eléctrica. Sin embargo, las autoridades militares informaron que se está investigando la causa del desplome. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que el SAT advirtió sobre fraudes y engaños en supuestas ventas de autos por malintencionados que usurpan su identidad en sitios falsos, por lo que se solicitó tener cuidado y aclaró que el SAT tampoco realiza subastas ni comercializa bienes u otro tipo de productos. Se ha identificado la existencia de portales web que intentan suplantar su identidad, por lo que se emitió una alerta para que los contribuyentes no caigan en fraudes y engaños que se hacen mediante sitios falsos. El único portal para realizar trámites y acceder a servicios relacionados con esta institución es www.sat.gov.mx. El objetivo es obtener información sensible como datos fiscales, cuentas bancarias y números de seguridad, por lo que terminan engañando a los contribuyentes. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales @vilesenrique y nos escuchamos en breve. Bien, le doy a conocer que Omar García Harfuch sostuvo este viernes reuniones con representantes y líderes sindicales de la Ciudad de México, así como con trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la capital del país. El aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México sigue su gira por las 16 alcaldías. Este viernes también estuvo presente en 2 actos por la mañana, el primero de ellos en la alcaldía Gustavo Amadero y el segundo en Venustiano Carranza. Muy temprano se presentó en el Deportivo 18 de marzo, donde estuvo con representantes y líderes sindicales de la Ciudad de México. Omar García Harfuch agradeció la presencia de los representantes y líderes sociales y el tiempo que se dieron para acompañarlo en este importante evento rumbo a convertirse el próximo candidato de Morena para el 2024. Durante su discurso, el exsecretario de Seguridad Ciudadana fue interrumpido con gritos de apoyo por un grupo de mujeres, a las cuales le agradeció todo su respaldo. Dejó en claro que el trabajo que ellos realizan no pasa desapercibido, sino al contrario, es respaldado. Omar García Harfuch reconoció
también el trabajo y la lucha colectiva para dignificar las condiciones laborales para que sean justas. Asimismo, se comprometió a mantener el diálogo y trabajar en unidad. Añadió que con el apoyo de los agremiados será posible encabezar la defensa de la transformación en la Ciudad de México junto con Claudia Sheinbaum. Los retos y expectativas de Morena son muy importantes. Pero sobre el tema, escuchemos el comentario del experto en temas de seguridad nacional, Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Los retos y expectativas de los gobiernos a cargo de Morena son muy grandes. En el mismo sentido, representa una gran oportunidad para seguir en el poder. Su discurso de primero los pobres, no robar, no mentir y no traicionar son el eje rector del sentir de la población y el anhelo de la sociedad por buscar mejores condiciones de vida, exigiendo a sus gobernantes transparencia en los recursos públicos para que estos sirvan al pueblo y no se sirvan de él, y con ello evitar los grandes robos de los políticos que han hecho fortuna durante su estancia en el poder y seguir mintiendo al pueblo que ha confiado en ellos. Pero cierto es que hay cambios muy significativos como la Procuración de Justicia, talón de Aquiles de cualquier gobierno, y la Ciudad de México no es la excepción, cuyo titular de la Fiscalía ha dejado una buena imagen y nivel de aceptación, principalmente entre la sociedad y grupos vulnerables, al investigar con prontitud y eficiencia delitos de alto impacto, que sumados al material tecnológico con el que cuenta el gobierno de la ciudad, hacen posible el mayor de los casos judicializar a los investigados y buscar una sentencia de condena o buscar mecanismos alternos de solución de controversias, tema que sin embargo debe ser responsabilidad también de la sociedad, quienes debemos colaborar con las instituciones e investigaciones y que a veces por temor no lo hacemos o denunciamos, así como la obligación de los padres de familia de inculcar valores como el respeto hacia nuestros mayores, semejantes e incluso animales, pues hoy en día vemos cómo los hijos golpean a sus padres, maestros, sin ningún respeto hacia la autoridad o el prójimo. No obstante, en el mayor de los casos, pretendemos atribuir esta responsabilidad a la autoridad, a cerrar calles, avenidas, pero lo cierto es que nunca les damos atención a nuestros pupilos. La Procuración de Justicia es un trabajo de todos. Mejor asignemos más presupuesto para la lucha contra la delincuencia, para mejorar las condiciones de trabajo, en donde los peritos, policías, ministerios públicos y recursos materiales para que el servicio público se dignifique. Esperemos una ratificación del titular de la Fiscalía que ha hecho un buen trabajo. Y en otra información le doy a conocer que la Secretaría de Salud recomendó a la población de la Ciudad de México no observar directamente el sol durante el eclipse. Durante este eclipse solar que podrá ser visto de manera parcial en la capital mañana sábado 14 de octubre, pues la radiación solar puede ocasionar daños parciales o permanentes en la retina. La doctora Claudia Patricia Jaime Fonseca del Hospital General Ticomán explicó que la retina no es sensible al dolor, por lo que observar este fenómeno astronómico puede producir daños que se presentan entre 4 y 6 horas después. En este caso se recomienda acudir de inmediato con el oftalmólogo. Las personas pueden observar el fenómeno, pero sin descuidar su salud visual. No deben utilizar lentes para el sol. Tampoco funcionan los vidrios ahumados, películas fotográficas, radiografías, papel aluminio, binoculares, telescopios, ni reflejos en el agua. Lo ideal es que se admire a través de la televisión o redes sociales, ya que es muy peligroso verlo directamente, dijo la especialista. Para observar de forma segura el eclipse solar, la oftalmóloga dijo que se deben utilizar lentes especiales recomendados y aprobados por la NASA, los cuales deben tener la leyenda
ISO 12312-2, incluso con ellos, así como con telescopios con filtro solar adecuado. No se debe mirar por más de 30 segundos. El acuerdo para emitir la convocatoria y establecer el procedimiento y formato para las entrevistas de las y los aspirantes a ocupar el cargo de consejeras y consejeros ciudadanos de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial para el periodo 2023-2026 fue aprobado por diputados locales en las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México. Al respecto, el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, dio cuenta que mediante la convocatoria se invita a los sectores sociales a proponer a las y los aspirantes para ocupar ese cargo. El regularizar la movilidad del barrio y de cuidados que contempla bicitaxis, mototaxis y golfitaxis promueve la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, como la aclaración que la misma debe darse en un marco de confianza y comunidad entre operadores y personas usuarias. La coordinadora de los congresistas morenistas, Marta Soledad Ávila Ventura, explicó que se trata de dar soporte a la importancia de la movilidad de barrio y de cuidados que se realiza en las comunidades para recorrer distancias cortas. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec rescataron a un hombre y a su hija, luego de que 3 sujetos los interceptaron sobre el circuito exterior mexiquense para despojarlos de su auto y los retuvieran con el objetivo de pedir un rescate por su liberación. César de Jesús García Pacheco, titular de la policía de Ecatepec, detalló que a través de radios de comunicación los agentes fueron alertados sobre el posible secuestro y robo del automóvil en la citada vialidad, esto a la altura de la colonia Olimpia Jajalpa, por lo que montaron un cerco de seguridad en conjunto con elementos estatales para interceptar a los captores. Indicó que luego de detectar a los sospechosos en una gasolinería de la zona, los cuales viajaban a bordo de una camioneta de la marca Mazda y en el auto de las víctimas tipo Tida, los agentes municipales en coordinación con policías estatales lograron cerrarles el paso y detener a los responsables del presunto secuestro express. De acuerdo con la víctima, los hombres se les emparejaron a bordo de la camioneta hasta que se detuvo para posteriormente cambiarlo de vehículo y separarlo de su hija, mientras que otro de los implicados se llevó su automóvil y a su hija. Denunció que en el camino sus captores le exigieron que les entregaran la cantidad de 80,000 pesos a cambio de no hacerles daño a ambos. García Pacheco dijo que los detenidos identificados como Miguel Antonio, de 37 años de edad, originario de la República Dominicana, Enrique de 32 y Fernando de 34, ambos de nacionalidad mexicana, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículos, donde se inició una carpeta de investigación en su contra por su presunta participación en el delito de robo de vehículos y secuestro, con fines de cometer una extorsión. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, reconoció el gran trabajo de los elementos de la corporación y aseguró que el municipio mantendrá una férrea vigilancia de su territorio para evitar la operación de grupos criminales. Una menor de 9 años de edad que recibió 2 impactos de arma de fuego en el municipio de Los Reyes La Paz fue trasladada de urgencia a bordo del helicóptero Jaguar 2 del gobierno de Ecatepec a un hospital de especialidades de la Ciudad de México debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras informó que las aeronaves de Ecatepec brindan
apoyo a otros municipios del Estado de México con el traslado de aeromédico de pacientes en estado delicado de salud. El alcalde detalló que luego de recibir la solicitud de ayuda por parte de unidades de emergencia del municipio de Los Reyes La Paz, paramédicos de Protección Civil y bomberos de Catepec, en coordinación con la tripulación de la aeronave, se trasladaron hasta dicho municipio para llevar a la menor al Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente Narváez de la alcaldía Gustavo Amadero. Al arribo del personal de atención prehospitalaria realizaron una valoración y aplicación del protocolo para efectuar el traslado aeromédico de la paciente misma, que ya se encontraba sedada e intubada. Vilchis Contreras detalló que el piloto del Jaguar 2 aterrizó en las inmediaciones de un deportivo de aquella localidad para que paramédicos abordaran a la niña identificada como Renata, de 9 años de edad, quien recibió los disparos de arma de fuego en la cabeza, y así poder llevarla lo más rápido posible al hospital. Luego de cerca de 10 minutos de vuelo, la aeronave aterrizó en el helipuerto del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde la paciente ya era esperada por médicos especialistas. El edil detalló que gracias al apoyo de las aeronaves Jaguar 1 y 2 ha sido posible salvar la vida en más de 90% de los pacientes trasladados a diferentes hospitales para su atención médica. Un inmueble propiedad del gobierno de Chiapas que posiblemente era ocupado de manera ilegal por un grupo de personas fue recuperado por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El predio localizado en la calle Toledo, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, fue entregado a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas el 16 de junio del 2021. El inmueble, inscrito como patrimonio del Ejecutivo Estatal para uso de oficinas de la representación del Gobierno de Chiapas, también era ocupado por personal del Instituto Casa Las Artesanías de esa entidad para el almacenamiento de mercancía. Dicho personal notó en septiembre del 2021 la presencia de gente ajena con cubrebocas y pañuelos. Al intentar un diálogo, recibió como respuesta que uno de los integrantes del grupo, que supuestamente formaban parte de la Organización Zapatista de Liberación Nacional y que lo ocuparían pese a no ser apoderados del mismo. La denuncia respectiva llevó al Ministerio Público a realizar las diligencias necesarias para su recuperación. Amigas y amigos, con esto concluimos La Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas en La Neta Noticias por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.